Bienvenidos al episodio número 24 de este querido podcast. Yo soy Adrián y esto es todo, un parche para hablar de todo. A mí me tocó cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, en el 91, y ver cómo muchos de esos procesos que permitieron cambiar la ciudad tenían base en temas artísticos. Para mí fue como muy revelador y ya pues no pude desligarme de eso. La inmensa mayoría de municipios de Colombia no tienen una secretaría de cultura, no tienen un presupuesto de cultura, no tienen una sala de cine, no tienen nada. Entonces la cultura se reduce a sentarse a ver la telenovela, a poner música en el radio y a una tarima en Navidad para chupar aguardiente. Y nosotros intentamos darle un poquito a ese monopolio y nos encontramos contra un poder gigantesco que logró tumbarnos el proyecto en último debate. Entonces nos tocó empezar de cero, reconociendo esa derrota. Creo que a los músicos de Medellín les ha faltado agremiarse. Aquí no hay un gremio de los músicos. Estamos en un boom musical, pero a la hora de usted hablar con los músicos, ¿con quién habla? Yo a quién llamo para ver qué piensan los músicos, quién los representa, qué quieren los músicos de Medellín. Eso es una nebulosa. Hoy tenemos un episodio bien bacano y es que nos acompaña un actual representante de la Cámara por Antioquia, una persona que se dedica lleno a la política, pero que más allá de esto es un activista, es un urbanista, es un gestor cultural. Aprovecharemos este espacio con él para que nos cuente un poco más de esos proyectos de ley que ha ido impulsando desde el Congreso y que muchos de ellos son de gran interés para nuestra comunidad de artistas y de músicos. Así que vamos a darle la bienvenida. Él es Daniel Carvalho, aquí en Eso es todo. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Adrián, muchas gracias. Muy contento de que me hayan invitado aquí. Eso es todo, muy bacano lo que están haciendo. Gracias a ti por venir. Llevamos un buen ratico intentando tenerte por estos Aquí lados. estoy. Bueno, Daniel, nos gustaría como hablar más que todo de la parte cultural. Hay 3 proyectos que tienes como principales en esto. El proyecto a la ley de la canasta básica cultural, el proyecto de ley Sueles a ellas y el proyecto de ley de la música, ¿cierto? Antes de empezar con ellos, quisiera hacerte una pregunta un poquito más como personal, y es como, ¿de dónde viene tu afinidad o tu interés por las artes? ¿De dónde surge esto? Y sé que en algún punto de tu vida quisiste estudiar como teatro o estudiaste teatro, así que cuéntanos un poquito más de eso. Adrián, no sabría cómo localizar dónde empezó esto, porque pues mis padres son contadores, es decir, cero artísticos. Yo me gradué como ingeniero civil, tampoco es que sea la carrera más creativa, pero sí desde niño fui como bastante melómano. Entonces para ahí ya hay como un acercamiento. Tuve una banda de punk como a los 13 años con un parcero, malísima. Era tan mala que yo era el cantante. Se llamaba Mundo Funesto. Pero cuando empecé a estudiar ingeniería civil me aburría mucho y de alguna manera la vía de escape que encontré fue el teatro. Empecé a ser parte del grupo de teatro de la Universidad de AFIT y eso me abrió las puertas pues no solo al teatro, sino en general a lo que significa la cultura para leer y retratar y criticar la sociedad en que vivimos. Y eso me llenó de sensibilidad, de creatividad, me cambió como ser humano realmente. Ayer que celebrábamos el Día Mundial del Teatro, estaba recordando pues cómo era yo antes de entrar al teatro. Yo era gago, era súper tímido, acomplejado, y pues hoy en día pienso que si no hubiera hecho teatro, no sería político, porque la política es un teatro, una representación de la lucha por el poder. Entonces a partir de ahí he tenido esa sensibilidad. He tenido toda la vida muchos amigos y novias, artistas o creativos, y eso me ha mantenido cercano a ese mundo. Y aunque nunca he tenido un talento particular en las artes, sí me ha gustado con lo que yo sé, que es montar proyectos, acompañar artistas, y por eso me autodefino como gestor cultural. Ya. Como que despertó esa sensibilidad que necesitabas para ver lo que uno no suele ver, no sé, en la vida diaria con las cuestiones de la vida en las calles, de cómo funcionamos como sociedad, todo esto. Claro, te permite leer las cosas de otra manera. Y cuando uno, ya después estudié urbanismo, yo viví en Francia, como 7 años, estudié urbanismo, y también entendí que el urbanismo no es simplemente uno pensar en dónde se va a construir, o dónde hay un parque, o dónde hay una estación de metro. Es cómo leer la ciudad y cómo leer la sociedad. Y ahí la cultura y las expresiones artísticas juegan un papel fundamental. Y cuando regresé a Medellín y me di cuenta cómo las artes habían ayudado en esa transformación de la ciudad. A mí me tocó cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo, en el 91. Y ver cómo muchos de esos procesos que permitieron cambiar la ciudad tenían base
en temas artísticos, para mí fue como muy revelador y ya pues no pude desligarme de eso. Y cuando entré al mundo de la política, primero en el Consejo de Medellín, para mí fue claro que uno de los tres grandes pilares de mi trabajo iba a ser la cultura y la creatividad. Y hasta ahora seguimos en eso. Claro, claro. Bueno, entonces ahora sí hablemos de los proyectos. Uno de ellos es la ley de la canasta básica cultural, que ya Ya fue fue aprobada aprobado, ya casi un añito de haber sido aprobado, ¿no? hace como 8 meses, sí. Sí. Cuéntanos cómo ha sido el proceso una vez que ya se aprobó, cuáles han sido los retos de la implementación Ujú. y cómo lo ves en los próximos años, como en cuestión de que la sociedad colombiana empieza a consumir un poco más de cultura aplicando la ley como tal. Aira, mira, en primer lugar, como de dónde viene la idea, ¿sí? Había una frasecita en el plan de gobierno de Gustavo Petro, candidato, que hablaba del mínimo vital de cultura, Sí. ¿sí? Que pues a ver, suena un poco pretencioso porque en realidad uno sin cultura podría vivir, uno se va a morir, pero qué vida tan aburridora llevaría. Entonces lo tomamos, nos pareció interesante por una cosa, y es que la inmensa mayoría de municipios de Colombia no tienen una secretaría de cultura, no tienen un presupuesto de cultura, no tienen una sala de cine, no tienen nada, ¿cierto? Entonces la cultura se reduce a sentarse a ver la telenovela, a poner música en el radio y a una tarima en Navidad para chupar aguardiente. Entonces nos preguntamos cómo podemos hacer para aumentar el acceso a la cultura en toda Colombia, particularmente en todos esos municipios, como te digo, pequeños, aislados, no solamente pensando en qué puede hacer el Estado, sino qué podemos hacer todos, ¿cierto? Es decir, qué puede hacer el sector privado. Y ahí hay un ejemplo muy bonito que es el de Cine Colombia. No sé si han visto cuando uno va a cine y le muestran eso de Ruta 90, que llevan cine a lugares apartadísimos. Entonces, mira que eso es el sector privado, pero también cómo pueden hacer los mismos artistas y creativos para, para circular más dentro del territorio nacional. Entonces, de ahí viene la idea, la llamamos canasta básica cultural, que nos parecía más pertinente. Tuvimos desde el principio el apoyo del Ministerio de Cultura. Hemos tenido como 4 ministros de Cultura ya en 3 años, pues, pero tuvimos siempre el apoyo y no tuvo mayor resistencia u oposición entre los compañeros. Entonces ahí digamos que nos fue bien. ¿Qué ha pasado desde entonces? Ahí cualquier ley pasa a una fase de reglamentación, que es ya el detalle, ¿cierto? La menuda. Uno en una ley no la llena de detalles, sino que son como más unos marcos, unas voluntades Un desglose generales. como más general. Eso, y entonces la Pero como reglamentación detalles. empieza como, y esto, entonces qué, y entonces qué. Ahí ha sido lento el proceso, en parte por los mismos cambios dentro del Ministerio de Cultura, en parte porque, pues hay que decirlo, no ha sido un gobierno muy eficiente en la administración. Sin embargo, vamos avanzando y la buena noticia es que particularmente en Antioquia estamos adelantando un piloto con las cajas de compensación que nos permita sacar adelante 2 cosas importantes de la ley. Una es que gracias a esta ley ya las cajas de compensación van a poder invertir tranquilamente en cultura. Antes estaban como en un limbo jurídico, como que no se sabía que la plata, pues que esa plata no es para cultura, y así, ¿cierto? Entonces, particularmente las bibliotecas, que muchas dependen de las ayudas de las cajas de compensación, van a poder seguir prestando ese servicio tan importante. Una biblioteca es un centro cultural, es un centro de vida, ¿cierto? Una biblioteca no es únicamente una acumulación de libros, son lugares donde sucede todo, conversaciones, los niños dibujan, aprenden a leer, van y ven música. Entonces, gracias a esto, ya hay mucha más tranquilidad por parte de las cajas para invertir en eso. Y por otro lado, hay una parte de la ley que habla de un bono juvenil, un bono cultural juvenil. Y es que, ¿cómo le damos a un joven? La primera idea era cuando cumpliese 18 años, como que el Estado te regala tu primer bono juvenil, cultural, para que vos vayas y lo gastes en productos culturales. ¿Mm? Preferiblemente, y eso es lo que estamos acotando, pues que sean colombianos, ¿cierto? Porque también queremos es fomentar el consumo de lo de acá. Entonces ya esperamos de aquí a mitad de año, con algunos actores de Antioquia, estar sacando el primer bono juvenil, un piloto, no para todos los jóvenes de Colombia, pero sí vamos a ver cuánto nos da
pero 1.000, 2.000, 3.000 jóvenes van a poder recibir eso. Y mira que es interesante porque al mismo tiempo le permite a ese joven comprarse su primer libro o su primer disco o ir a una obra de teatro o a un concierto, pero también estamos fomentando, pues también estamos aportándole a los creativos locales porque desarrolla el consumo y al final de todo esto la idea es que aprendamos a consumir cultura. ¿Sí me entendés? Porque pasa algo muy, muy curioso y es que si a vos te dicen, no, vamos a teatro, la entrada vale 30.000 pesos. Uy, no, mucha plata, no, mucha plata. Pero a vos te dicen, hey, vamos a beber, la mediecita de guaro vale 30 lucas. 30 lucas, baratísimas, deme dos. ¿Cierto? Y no valoramos lo que vale hacer una obra de teatro o hacer un concierto. Eso es mucho trabajo y mucha gente. Entonces también esto tiene una pretensión de lo que llamamos formación de públicos. Y es que aprendamos el valor de la cultura y por qué vale lo que vale. Ya. Este bono, digamos, se puede usar tanto para, por ejemplo, yo acceder a los instrumentos, no sé, que me acerquen más a ciertas artes, por ejemplo, un instrumento musical, o es más hacia los espacios como tal. Sí, no está pensado para comprar materiales para el arte, ¿cierto? Porque no está hecho para los artistas el bono, sino para el Para la público, es gente. para la gente, para Ya, que ya. vaya y le compre a los artistas, ¿sí me Ok, entiendes? ok. Entonces, ya digamos que siendo la gente la que tenga como una capacidad de acceder más hacia el producto de los artistas, Exactamente, se fomentaría un poco más esto. exactamente. En general queremos fomentar el consumo cultural y la circulación de los artistas por todo el país. Ya. A menudo, pongamos un ejemplo, los músicos, ¿cierto? Un músico se sueña con llenar el Atanasio. Qué chimba, excelente. Pero para que llegues a llenar el Atanasio, tal vez te tenés que hacer una gira por el suroeste antioqueño, ¿cierto? Tocando en los teatricos de 50 personas, de 100 personas, o puedes ir, ¿por qué no? Una banda antioqueña puede estar tocando en Arauca o en Putumayo, ¿sí me entendés? Entonces, qué bacano que todos quieran y queramos brillar en el extranjero, excelente, o llenar el Atanasio, pero para llegar allá, ¿sí? Hay que primero acceder a los pequeños espacios. Sí, claro, y porque eso nos va profesionalizando, la circulación enriquece al artista también. Seguro que si una banda de aquí se va 15 días a tocar en la Orinoquía, algo nuevo se le va a ocurrir, Sí. ¿cierto? Porque y el contacto con los artistas, con los territorios de otras partes, te van a dar nuevas ideas. Entonces también queremos que eso se O fomente. algún público nuevo vas a hacer, o algún fandom nuevo vas a Claro, crear. Entonces, sí. O sea, es como la forma más de acercar a la gente al arte de acá, a los movimientos sí. culturales de acá, que creo que también es algo que nosotros hemos notado mucho. Leyendo ahí una parte del proyecto, como que se destaca mucho la poca participación de la gente en los espacios culturales. Y hemos visto, por ejemplo, nosotros que estamos llenos de amigos que son artistas o artistas gráficos, dibujantes, y que hacen eventos y con una calidad y un nivel como de entrega y de compromiso con lo que hacen, pero no van muchas personas, van 5 o 10 personas los que los conocen, y no es porque necesariamente no sean buenos productos, sino porque la gente no los conoce o no se sienten interesados por ese tipo de Ujú. espacios. O no están dispuestos a pagar 10 luquitas que vale un cover. También. Bueno, ahorita entonces podemos, yo creo que pasar a la parte del proyecto de ley de Súbeles a ellas, este proyecto de ley que resulta de mucho interés para las chicas que son músicos, artistas, que busca aumentar la participación de mujeres en espacios o en espectáculos musicales, ¿cierto? Y sobre todo como generar o garantizar espacios seguros para ellas libres de violencia. ¿Cómo fue que llegaron a este estudio o a esta conclusión de que objetivamente las mujeres tienen una menor participación que los hombres en los espacios musicales del país y que estos espacios no siempre son seguros para ella? ¿Cómo Ujú. llegaron a ese? Mira, en primer lugar, nosotros llevamos ya casi 3 años trabajándole a la ley de la música, de la cual vamos a hablar ahorita. Sí, claro. Entonces ya nos dio como un mayor conocimiento del sector musical colombiano. Particularmente, y esto es una iniciativa de las mujeres de mi equipo, especialmente de Valentina Sosa, eh, pues nos hicimos la pregunta como, a ver, siempre que tenemos un proyecto de ley, y ese es el trabajo de Valentina, ella le hace un análisis en términos de, ¿cierto?, de enfoque de género, como, y las mujeres cómo van en cualquiera de estos proyectos de ley. Y particularmente entonces en el caso de la música, pues nos dimos cuenta, primero a ojo, que cuando uno va a espectáculos musicales públicos, la mayoría de artistas son manes.
masculino. Entonces, levantamos una información, porque no está. Entonces, levantamos una información en Cali, no, en Medellín y en Bogotá principalmente, de los eventos patrocinados por el sector público. Es importante decirlo, esto primero es del sector público únicamente. Como para ver cómo estaba la participación de artistas femeninos y encontramos que era muchas veces del 20, 25, de pronto 30%. Entonces consideramos en un momento en que las artistas colombianas están brillando, las músicas colombianas están brillando. O sea, el año pasado fue el año de Karol G, este es el año de Shakira. Sí. Como que y entonces, ¿por qué no aprovechamos ese boom? Particularmente en Medellín hay un boom musical gigantesco y hay muchas peladas detrás de eso. Como que entonces, ¿cuál va a ser el aporte de lo público en esto? Entonces fuimos afinando y llegamos a establecer, esta ley establece, este proyecto de ley, que debería haber un mínimo de 40% de artistas femeninas en cualquier espectáculo musical financiado con recursos públicos. Eso es como lo más importante. Pero además también, y esto por ejemplo lo vimos en la gira de Karol G, que en los conciertos había espacios seguros para mujeres. Porque también sabemos que estamos en una sociedad donde permanentemente hay casos de acoso y de abuso hacia las mujeres. Se presentan mucho en ese tipo de ambientes que son masivos, festivos, de mucha fricción, y las chicas muchas veces están desprotegidas frente a eso. Como que, ¿y entonces qué hago si un man, no, de malas, no, entonces hágase en otro lado, ¿para qué se vistió así? Esa no puede ser la respuesta de parte del Estado. Entonces también crea unos espacios seguros dentro de los eventos para que las mujeres puedan ir y puedan denunciar y puedan tener un acompañamiento según lo que les esté sucediendo. Esas son las dos principales cosas, aspectos que tiene este proyecto de ley, y tiene otras disposiciones también interesantes, como crear como una lista de buenas prácticas, como cuáles son los municipios que lo están haciendo bien en este sentido, en fin, pero esos son los dos principales componentes. Ya. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que ha sido como la razón principal de este desequilibrio? ¿Es una cuestión de género o es una cuestión del sistema, o tal vez las chicas no han sido tan participativas en los espacios musicales? ¿Cuál podría ser la razón principal? Yo creo que simplemente es un reflejo de la sociedad, ¿cierto? O sea, no pasa solo en la música, pasa en todo, ¿cierto? Pasa en la economía, pasa en los salarios. Las mujeres están subrepresentadas, subvaloradas su trabajo. Y pues digamos que en los últimos 20 años hemos tomado mucha conciencia de eso, y se empiezan a gestionar iniciativas para empezar a cambiar eso. Sabemos que el cambio será lento porque llevamos pues 5.000 años en esto, pero este tipo de iniciativas apuntan hacia ir cambiando esas cosas y hacia hacernos conscientes. Ojalá el día de mañana los privados que hacen eventos también lleguen ahí, y ojalá mañana no tenga que existir una ley. Claro. ¿Sí? Y ojalá mañana haya, no sé, 60, 70% de mujeres, si el contexto es adecuado para eso. Pero pues son este tipo de acciones afirmativas que consideramos necesarias desde el Estado y desde la ley para reequilibrar o empezar a equilibrar lo que existe hoy en día. ¿Cómo han notado el apoyo en el Congreso? ¿La han recibido bien el proyecto? Sí, a ver, por ahora solo llevamos un debate. Recordemos que se necesitan 4 debates en el Congreso para cualquier ley ordinaria. En primer debate, en la Comisión Sexta, que aborda los temas culturales, no hubo ningún problema. Tuve además el apoyo de numerosas congresistas mujeres. Entonces yo pensaría que esto no debería tener mayor problema. Además, no es algo que... A ver, lo más difícil de una ley siempre es ¿y de dónde va a salir la plata para eso? Esto no necesita una plata adicional, ¿cierto? Es simplemente un tema de criterio de, a la hora de yo escoger los 10 artistas que voy a invitar al concierto, que 4 por lo menos sean mujeres. Entonces, eso facilita mucho los trámites. Esperamos que la otra semana se debata en plenaria de la Cámara, y ya de ahí pasaría al Senado, donde yo pienso que no debería tener problema. El verdadero problema son los tiempos, porque hay 700 proyectos en fila y uno es ahí, eso es lo que la gente no ve, uno es ahí llamando, hey, por favor, ayúdame, agendámelo. Sí. Pero pues eso ya es la parte que me toca a mí como político. Es la cuestión del trámite, siempre va a ser un pedo. Bueno, cuéntenos ustedes qué opinan de este proyecto de ley, que creo que resulta muy interesante y sobre todo muy importante en estos momentos. Ahora sí podemos hablar del proyecto de ley de la música. ¿En qué va el proyecto de ley de la música? Ese ya ha sido muy sonado en los medios. ¿Cómo va eso, Daniel? Cuéntanos. El proyecto de ley de la música
parte de una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada, representante liberal por Bogotá, que fue durante mucho tiempo manager de músicos, fue el programador musical del Festival Iberoamericano de Teatro. Es un man que conoce pues desde adentro el sector musical, sobre todo desde Bogotá, que es donde se mueven pues los hilos nacionales. Entonces cuando yo llegué al Congreso, él ya lo tenía listo, además él ya había sido representante antes, y él necesitaba un socio en la Comisión Sexta para sacar esto adelante. Él pues se fijó quiénes había y se dio cuenta de que yo era el hombre más cercano pues a los temas culturales, y empezamos a trabajarlo. Mi equipo lo cogió, lo mejoró muchísimo, hay que decirlo. Y ¿cuál es la filosofía de esto? De todas las expresiones artísticas, la más exitosa, masiva, productiva en términos financieros es la música, ¿cierto? Sí. Aquí hay muchas cosas, pero Colombia es, yo diría que esencialmente un país musical. Uno. Segundo, la música tiene una cantidad de disciplinas y profesiones asociadas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de música también estamos hablando de bailarines, de los productores de videos, de los diseñadores gráficos, de todo ese staff técnico que implica hacer un concierto, desde el gaffer hasta el de las luces. Sí. Es una cadena productiva gigantesca que si pensamos en términos de empleo, es importante. Hace unos 25 años, 22 años, en Colombia se hicieron las leyes del cine. Las leyes del cine le permitieron a Colombia pasar de producir 2, 3 largometrajes al año a llegar hasta 80, creo que hubo hace un par de años, gracias a esas leyes del cine. Entonces nosotros intentamos retomar lo mejor de lo que sucedió con esas leyes del cine para aplicarlo al sector musical. Lo que más funcionó, vamos a hacerlo nosotros también. Particularmente algo que tiene la ley del cine, que es el FDC, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Intentamos llevarlo a la música, creando un fondo para la música. Un fondo que tiene diferentes fuentes de financiación para que haya una plata destinada a formación, circulación, protección, acompañamiento a los actores del sector musical. Eso es, digamos, que lo más importante. Y además tiene una serie de disposiciones, en el proyecto de ley lo pueden ver, que buscan ayudarle al músico en su día a día. Voy a señalar 2. Quitar el IVA en la compra de instrumentos musicales, ¿cierto? Y no solamente, creo que también es, por ejemplo, los sintetizadores, instrumentos, teclados, todo eso. En eso sí, lo que estamos intentando también es en lo que es ya, por ejemplo, mezclas, ¿cierto? En lo que necesitas para producir la música. Exacto. Que es más allá del instrumento, también es, pues yo quiero meterle eso. Lo que pasa es que ahí de nuevo, cuando hablamos de quitar IVA, estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda va a decir, no, pero mi plata, pero tampoco es un montón de plata, ¿me entendés? O sea, ¿cuántos saxofones se venden al año en Colombia? O cuántos pianos. Eso no es que sea un platal. Estamos calculando justamente cuánto es. Y para uno es una ayuda brutal. Claro, pues 19%. Es un montón de plata, y generalmente un músico que está empezando no tiene un montón de plata. Entonces esto es una ayuda. Otra disposición: ¿cómo facilitamos el transporte de instrumentos musicales en las aerolíneas? ¿Cierto? Pues si usted toca flauta, no importa. Pero si usted toca contrabajo. Uy, sí, transportar así. O una conga. O la batería. O una batería. Sí. Entonces, también estamos buscando, en fin, hay una cantidad de disposiciones de cosas. Como hacerlo un poquito más amable para el músico. Exactamente. Finalmente, intentando pues darle reconocimiento, valor y dignidad a una actividad que, insisto, es la más relevante de las actividades artísticas colombianas. Ya. Por ejemplo, ¿quiénes vendrían a controlar estos dineros y a tener como pues poder de toda esta parte? Bueno, entonces se crea el fondo. El fondo tiene también como un consejo directivo, que parte del Consejo Nacional de Músicos, que ya existe, pero que también esta ley lo mejora, lo hace más representativo, más operativo, y en ellos, obviamente con el acompañamiento y supervisión del Ministerio de Cultura,
recae entonces la decisión de cómo vamos a invertir esa plata, que nosotros pues podemos estar hablando o aspiramos a estar hablando de 150.000, 200.000 millones de pesos al año. Una plata interesante. Es una cantidad. Y hay algo también importante que quiero señalar, y es que esta ley no es para J Balvin ni para Maluma. Ellos ya tienen plata, ellos no necesitan ayuda del Estado, ¿cierto? Es sobre todo para los artistas emergentes. De hecho, incorporamos una definición en la ley, es el artista no masivo, que hay que Cogerla con pinzas. Porque justamente, ¿cierto? Pues J Balvin no necesita que le ayudemos. Antes necesitamos que él nos ayude. Pero entonces sí es importante ver cómo focalizamos este tipo de iniciativas para que le llegue al que lo necesita. Claro. Y me imagino que llega un punto en el que de pronto definir el nivel de exposición del artista no debe ser tan fácil, porque hay artistas que pueden, no sé, ya tener públicos de cientos de miles de oyentes y ya tienen un buen fandom y todo eso. Entonces, no se sabe en qué punto va a ser un artista emergente que todavía necesita ese apoyo o ya está posicionado, no necesita. Estamos en esas discusiones sobre el tema. No es fácil. A ver, no ha sido fácil por varias cosas. En primer lugar, debo decir algo. Este proyecto llegó a último debate hace 8 meses y se cayó en plenaria del Senado porque tenía unas disposiciones que no le gustaron a Saico. Y Saico tiene de facto un monopolio bastante incómodo y bastante, ¿cómo decirlo para no meterme en un problema? Cuestionable. Cuestionable, muy buena palabra. Y nosotros intentamos darle un poquito a ese monopolio y nos encontramos contra un poder gigantesco que logró tumbarnos el proyecto en último debate. Entonces nos tocó empezar de cero, reconociendo esa derrota y quitando las disposiciones que le pegaban duro a Saico. Para mí pues fue una tristeza y todavía me duele, pero... ¿Cómo era? Creo que era como que le estaban quitando un porcentaje de los presupuestos, algo así. Ellos, dentro de toda la plata que cobra Saico y que no la redistribuye adecuadamente, hay unos dineros que recolecta de algo que se llama como artistas no identificados. Artistas no identificados. Es como que cuando repartieron la plata, ay, no sabemos esto quién era. ¿Quién es Perengejito? Venga, entonces, ¿cierto? Sigan quedando ahí con ella. Entonces dijimos, no, esa plata debería ir al fondo, ¿cierto? No para nosotros, no para el gobierno, para que ayude al sector musical. Ah, no, horrible, pues les pareció, etcétera. Y movieron sus fichas, que tienen muchas, en el Senado y lograron tumbarnos el proyecto. Fue una dosis de realidad dura que nos tragamos, una cachetada. Entonces nos tocó, para no echar a la caneca un proyecto entero, solamente por eso dijimos, bueno, no vamos a pelear con Saico por ahora, ya después llegará el momento, y lo pusimos ahí. Entonces ahora apenas pasamos el primer debate y ya vamos nuevamente a empezar todo el proceso para el segundo debate. Con una dificultad, es que como ya se nos está acabando el periodo y ya empezamos otra vez campañas, el Congreso se vuelve muy poco trabajador en temas legislativos y todo el mundo está haciendo política. Entonces yo aspiro a que de aquí a 1 año y medio podamos sacar adelante esta ley, pero nos topamos con una realidad y los tiempos y los ritmos de trabajo del Congreso. ¿Cómo funciona el CIMUS? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer nosotros, digamos que una vez se apruebe y ojalá suceda, para poder como tener los puntos claves y poder participar de la ley? Bueno, el CIMUS es el sistema de música, eso tiene, aquí también lo fortalecemos con esta ley, le damos mucha más claridad de cómo se conforma, para qué sirve, qué decisiones toma, quién manda, etc. Ahí me parece que es muy importante que los músicos, y ojalá los músicos de Medellín, se pongan las pilas y empecemos a ocupar esos espacios de representación y de poder. Porque es que muchas veces, y pasa mucho en el sector del arte, hay que decirlo aquí un poco de manera crítica, como el artista suele despreciar la política, eso es una mierda, tito, eso no sirve para nada. Pues marica, allá es donde se toman las decisiones, ¿cierto? Y allá es donde dicen cómo se reparte la plata. Entonces, yo llamaría a los músicos de Medellín a que dentro de tantos que hay, debe haber 3 o 4 que sí les guste pues la política y la representación. Creo que a los músicos de Medellín les ha faltado agremiarse. ¿Sí? Aquí no hay un gremio de los músicos. Estamos en un boom musical, pero a la hora de usted hablar con los músicos, ¿con quién habla? Yo a quién llamo para ver qué piensan los músicos, quién los representa, qué quieren los músicos de Medellín. Eso es una nebulosa, ¿cierto?
no sé. O entrando ahí. Como entrando acá, ¿cierto? Entonces todo esto son los músicos y uno no sabe con quién hablar. Entonces yo creo que para ese tipo de cosas como el consejo musical, el CIMUS, el cómo funciona, cómo se van a destinar los fondos los recursos del Fondo de la Música y en general qué sucede con los dineros del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, hace mucha más falta la voz de los músicos. Importantísimo, eso nosotros deberíamos, más que todo, así sea informarse, uno intentar tratar de entender cómo funciona esto, cómo funcionan los presupuestos, a dónde va la plata, y sobre todo hacer como grupo, hacer como, no sé, comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que ya como para cerrar este capítulo de cultura, las personas que tengan preguntas, comentarios, vamos a dejar la página de Carvalho aquí abajito. Él tiene todos los proyectos de ley para que les den una revisada un poquito más profunda. Y por ahí derecho no olviden suscribirse, darle like. La buena, ustedes saben. Por cierto, la ley de la música, debe ser actualmente el único proyecto de ley que tiene una página web, ¿cierto? Entonces, leydelamusica.com.co. Igual lo vamos a ver aquí abajito Por para que no favor. sea sino que le den ahí y la revisen. Y ahí no solo se puede leer, sino también dejar comentarios, observaciones, ¿entendés? Que todo eso nos ha ayudado a mejorar el proyecto. Cabe indicar que hemos hecho ya 14 audiencias públicas de socialización y de mejoramiento de esta ley como en 8 o 10 departamentos colombianos. Entonces, esto no lo hicimos pues a escondidas, Juan Carlos y yo, sino que esto ha tenido mucha participación. No, y se ha notado muchísimo. Eso, insisto, creo que no hay, en lo que yo llevo como congresista, un proyecto de ley que haya tenido más participación y que tenga una página web. Y que si realmente tiene más participación de la gente y más interés, ¿tú crees que eso se impulsa en el Congreso en la realidad? Total. Y sabes que no solo pues visitando la página web, sino que, y se los digo como político, el político siempre está mirando la opinión pública. Entonces, a la hora de agendar un debate o el día que van a votar, si el político ve que los músicos se están movilizando en redes sociales, afuera del Congreso, o que un plantón o cualquier cosa, el político dice, marica, es que en un año hay elecciones y si no voto me la van a cobrar. Entonces es muy, muy importante que el sector se manifieste. Sí, siempre hay una cuestión de intereses ahí, pero Siempre. igual Porque la política es eso. es eso, sí. Y si hay una puja y si la gente se ve que se está moviendo y está pidiendo, pues mi interés es que igual yo esté en la buena con todos, así que igual uno hace las cositas para moverlo. Así es. Bueno, yo creo ya podemos pasar a la segunda parte que tengo para hablar contigo y es la recién aprobada ley contra el ruido, la muy famosa ley contra el ruido, que esto me parece pues es muy charro porque tiene muchas cosas ahí que yo sé que has tenido un montón de gente que te apoya, has tenido un montón de detractores. Sí. Entonces, Nunca me habían insultado tanto. Sí, verdad. Nunca en la vida. No, Pero tampoco me habían nunca apoyado tanto. Esa es la cosa. Es que yo creo que, y eso habla mucho de nosotros como colombianos, ¿no? De que la parte de no sé, de la contaminación acústica que hemos vivido y que hemos normalizado tanto, que hay gente que es súper normal y que es como que no, eso es una bobada, preocupémonos por cosas más importantes, cuando hay otras personas que nos parece algo completamente necesario. Y es que, no sé, a mí me pasaba que hace poquito que nos cambiamos de casa, yo vivía en un barrio un poquito más popular, donde había más gente en un espacio más pequeño, y eso era bendito que el domingo por la mañana tenía a la señora poniéndome la misa cristiana a todo volumen ahí en la esquina, y eso no era cantado sino gritado, y después el señor costeño colocándome los vallenatos, y luego con el reggaetón de al lado, entonces era una cantidad de ruido que si uno o se despierta o se despierta. Y uno, por ejemplo, yo en mi papel, yo no quería ir a salir a reclamarle a un vecino porque uno sabe que en la mayoría de casos no va a ser una respuesta amable, ¿no? Y tampoco llamar a la policía porque es que es algo que está tan normalizado que es como que, bueno, ¿y qué me gano yo diciéndole a los tombos y igual no van a hacer mucho, ¿no? Entonces te resignas a vivir maluco. Exacto, Eso es lo que entonces estamos viviendo. y es uno así. Y yo sé que mucha gente le pasa la misma vaina porque así son nuestras ciudades. Pero bueno, ahora ya aprobada la ley, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es qué es lo que tenemos en estos casos? Oigan, permitime un poco como contarle a la gente de dónde viene esto, ¿cierto? ¿Por qué es importante? En primer lugar, quiero resaltar algo y es que es la ley contra el ruido, no es la ley del silencio. No estoy diciendo que nos quedemos callados y me parece que no es absolutamente nada contradictorio que al mismo tiempo tenga la ley contra el ruido y la ley de la música. Porque creo que podemos tener ambas cosas. Listo. Me parece que es importante eso. De hecho, dentro de la ley de la música hay todas unas líneas de cómo
fomentamos y fortalecemos los pequeños escenarios. El bar, el restaurante que tiene un pequeño escenario para cantar, ¿cierto? Para que los músicos se presenten. ¿Cómo pueden hacer para destinar parte de los recursos del fondo en mejorar la calidad acústica de ese bar? Porque consideramos, sobre todo en Medellín, de hecho ya hay un piloto que empezó creo con 30 bares y restaurantes, de poner a circular músicos locales por 30 bares. Me encanta, porque es lo que yo le digo, antes de llenar el Atanasio, llena un bar. Listo. Pero ¿cómo haces para que eso no sea una pesadilla para los demás? Entonces no hay contradicción. Segundo, ¿por qué es importante esto? A mí también mucha gente me dijo, ay, con tantos problemas que hay en Colombia y usted, pues resulta que 70% de las llamadas al 123 de la policía son por ruido. 70%. Solo en Medellín diariamente hay 300 llamadas por ruido. Y esos son los que llaman. Porque mira que vos me estabas contando, no. Vos ni llamabas. No, ¿para qué voy a llamar? 300 al día. Listo. Segundo dato. Tercer dato. El ruido es, según encuestas de la Policía Nacional, el principal factor generador de problemas de convivencia entre vecinos en toda Colombia. Y quien dice problema de convivencia dice riñas, y quien dice riña muchas veces dice homicidios. Y tenemos casos sonados en los últimos años, ¿cierto? Un hermano mató al otro por eso, un vecino lo mataron por eso, a un profesor en Guayabal lo dejaron ciego a golpes porque fue a decirles que apagaran la música. O sea, estamos ante un problema real de convivencia, de seguridad. Cuarto dato, hemos documentado en Medellín casos de desplazamiento urbano por ruido. ¿Ves? Te ponen tanto ruido que te vas de tu casa. El que se puede ir. El que se puede ir. El que no puede ir, de malas, de malas. Y hemos también identificado casos, que también es muy obvio, de pérdida de valor patrimonial. Si al lado de tu apartamento recién comprado, te esforzaste toda la vida, te endeudaste, compraste un apartamento, al lado ponen un bar o un restaurante, una discoteca que no respeta la ley, yo mañana no te voy a comprar tu apartamento por el mismo precio. Con esa bulla al lado, le doy la mitad. No, bueno, ¿cierto? Entonces, tu trabajo de toda tu vida se ve afectado para que un tipo al lado irresponsable haga plata de cuenta de tu patrimonio, de tu salud mental, de la convivencia de un barrio. Entonces, no estamos ante un problema tonto. Esto no es una bobada, no es una cosa de señoras canzonas, ni de viejitos caprichosos. Es un problema real de salud pública, de convivencia, de seguridad. ¿Listo? De ahí viene entonces la ley contra el ruido. ¿Qué busca entonces la ley contra el ruido? Busca reorganizar toda la normativa existente que había, pero estaba súper desorganizada. La reorganizamos, asignamos responsabilidades claras, porque usted hoy en día no sabe a quién llamar. ¿A quién llamo? Es que no, al 123, pero bueno, ¿y qué no? Ajá. O a la alcaldía, no, es que es domingo. Y además siempre el problema del ruido es un viernes a medianoche. ¿Usted quién te va a contestar a esa hora? Y es que sí, en esta esquina hacen ruido, pero en la otra esquina ya hacen más ruido. En la otra esquina pues uno dice, no, pues yo voy a llamar. Si el otro no llama, no dice nada. Exactamente. Entonces asignamos responsabilidades claras. Obligamos a que el Ministerio de Ambiente, de aquí a 12 meses, 18 meses, tiene que redactar una política pública de calidad acústica para todo el país. Y esto para mí tal vez es lo más importante, cada municipio de Colombia en los próximos 18 meses también tiene que redactar un plan de gestión contra el ruido. ¿Qué significa esto? Cada municipio, digamos Medellín, que es el que más avanzado está, por cierto, tiene que diagnosticar el problema. Entonces, ¿cómo diagnostica? Coge el mapa, coge los registros que haya, ¿dónde estoy teniendo más quejas? Estos son los 5 sectores más calientes, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes? En la 33 son las discotecas, en Provenza son los rooftop, en Castilla son los restaurantes que hay en el Boulevard de Castilla, en el centro son todos esos almacenes de zapatos que cada uno tiene afuera un parlante y un animador. Entonces identifico los lugares, las fuentes y determino estrategias. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en el caso del centro? Entonces, tiene que haber unas labores pedagógicas y sancionatorias, ¿cierto? Entonces, a partir de esos planes de gestión del ruido de cada municipio, se va a empezar a aterrizar la ley, ¿cierto? Y es entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es muy importante que sea manejado así como a nivel municipal, porque también entendemos que esto es un tema subjetivo y cultural. No es lo mismo el ruido para vos, que vivís acá y trabajas en el sector de la música, que para
no sé, que para un barrio en Nuquí, ¿sí? O en Quibdó. Entonces, le corresponde a cada municipio decir eso, pero sí dependemos mucho, y esto es un llamado a la ciudadanía, dependemos mucho de la voluntad de los alcaldes y de los comandantes de policía. Entonces, el llamado es, apretemos a los alcaldes, exijámosles, escríbanles, llamen, 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 y a los policías para que se den cuenta de que esto no es una bobada, sino que la ciudadanía está exigiendo acciones. Y finalmente, estos planes deben tener también una ruta de atención clara al ciudadano, para que no se te hagan los bobos, que usted ya sepa. Para mí debería haber un 1, 2, 3 ruido. Se justifica. Si 70% de las llamadas son por ruido, hágame una línea solo de ruido. Y que la gente le digan exactamente, usted puede hacer esto, no vaya a hacer esto. Una recomendación que hacemos siempre: si el ruido viene de unos vecinos borrachos, no vaya a enfrentarlos. Yo no quiero que por esta ley la gente se haga matar. Listo, no vaya a enfrentarlos, pero tampoco puede ser de malas. Alguien te tiene que responder. Y en este caso, pues nuestra primera instancia siempre es la policía, ¿no? Pues es lo que uno espera, o al menos lo que uno más cercano tiene. Sí, es la policía. Esperamos que no tenga que ser siempre así. La policía debería ser el último recurso del ciudadano y no el primero. Esperamos además, la ley incluye unas sanciones más fuertes de las anteriores, ¿cierto? Hay multas desde 8 millones de pesos hasta 1.000 millones de pesos. 1.000 millones no es para una persona natural, es para un gran evento que no cumpla con algunas condiciones. Pero también creemos que no todo tiene que ser sancionatorio. Pongo un ejemplo que ya creo que la alcaldía de Medellín va a empezar a hacer, y es un acompañamiento técnico a los bares, discotecas y restaurantes que quieran, ¿cierto? Entonces yo voy, te visito con un ingeniero acústico, digo, vea, si esta ventana la cierra, ¿cierto? Si en lugar de estos 3 parlantes gigantes pone 6 medianos, si no los dirige hacia afuera, sino hacia adentro, ¿cierto? Si aísla esto. Entonces un acompañamiento que está bien. Yo creo que igual tiene que haber una inversión, porque es que vos no podés basar tu modelo de negocio en la intranquilidad de los demás. A mí me encanta rumbear y me encanta que la gente haga plata legalmente y que haya bares y discotecas. Qué chimba, me encanta. Pero puedes hacerlo bien, no tienes que ser la pesadilla de un barrio. Entonces yo creo que podemos tener música y podemos tener tranquilidad. Y no solamente en el aspecto de el ruido que yo hago con respecto a la persona que me está escuchando o al vecino, esto, sino de la misma gente como hacia sí mismos. Me explico, o sea, uno normalmente no tiene como el entendimiento de la cantidad de ruido al que está expuesto. Y muchas veces en las discotecas muchísimo menos, ¿no? Nosotros nos pasó el año pasado que fuimos a una discoteca, creo que por la 30, no sé, de estos discos que son cerradas por fuera, ¿cierto? Y por fuera tú escuchas el sonido pues normal, todo bien, pero uno entra y es una cantidad de ruidos. O sea, ese día fue tan exagerado que yo le dije a mi novia que descargáramos un medidor de decibeles en el celular, a ver cómo para tener una idea. Y te dio 95. No, estaba de 105 a 110. 110 es un avión despegando. Llegaba, ¿cierto, mi amor? Y por eso fue tan exagerado. Entonces nos pusimos tapones y a mí me pareció muy impresionante porque nosotros éramos ahí y veíamos a la gente en el bar y todo el mundo normal, bailando, rumbeando. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la gente no le duelan los oídos? ¿Cómo puede ser que la gente no se preocupe? Porque la pérdida auditiva es irreversible en muchos casos, es súper delicado, súper peligroso, pero que está tan normalizado que la gente no tiene problema con decirle al dueño del bar, súbale, subile otro poquito pues, porque es que tal... Qué chimba de tema, súbale más. Exacto, sí. Sabes que, Adrián, 2 cosas ahí. En primer lugar, desde el punto de vista médico, la cifra es que estamos perdiendo 1 decibel de capacidad auditiva por año, las personas adultas. Y se ha disparado la pérdida auditiva en niños en los últimos años en Colombia. Estamos ante un problema, insisto, es un problema de salud pública serio. Entonces, en 20 años, en 30 años, vamos a estar todos utilizando estas cosas que le ponen a los viejitos, pues, ¿cierto? Pues que estamos perdiendo la audición. Y tercero, una reflexión más allá, y es que realmente vivimos aturdidos. Y ya no estoy hablando únicamente de música. Y es que no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Estamos aturdidos, o sea, es decir, todo el tiempo estamos
pegados de 6 redes sociales y viendo un montón de información, y mientras estás aquí está el televisor con las noticias, y hay 7 personas hablándote, y hay 6 canciones sonando. Pues ya merece una reflexión ya más como desde el humanismo, y es qué afán tan hijueputa en el que estamos viviendo, qué descarga podría decir groserías, perdón, Claro, claro. perdón. No, qué momento tan difícil, y qué impacto tiene eso en nosotros. Yo creo que cuando estás todo el día aturdido, entonces no te permite pensar, no te permite detenerte a gozar, ¿cierto? A mirar un cielo estrellado, una obra de teatro. Todo es de afán, y mucho, y mucho. Y eso se nota en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales, en la relación que tenemos con el arte, con el otro, con nosotros mismos. Vale la pena una reflexión alrededor de la Sí, sí. serenidad, porque nos tocó un mundo que va demasiado rápido y con demasiado Que ruido. estamos aturdidos. Estamos aturdidos. Nosotros hicimos la reflexión hace un poco que estábamos en Provenza, con ese montón de gente, ese montón de ruido, una cosa extravagante. Y era uno en la calle, ni siquiera una disco, en la callecita de donde uno pone las sillitas ahí hablando normal. Y es uno hablando a gritos, hey, ¿qué tal cosa? Hey, no, y vos tal cosa, pues. Y es como que, marica, uno llega entonces a cierta conclusión de que uno No va a habla- esos sitios, es a no pensar. Eso. Ni siquiera conversar. Ni siquiera conversar, ya no da para eso. Y es como que es algo tan normal, tan aceptado que entonces pues a nadie le importa mucho. Y si usted va y dice que le bajen, usted es un bobo. Pues que este man que váyase. ¿Sí o qué? Pero es eso, uno va a un restaurante y la música a todo volumen. Hombre, yo quiero, déjame degustar, ¿no? Entonces los restaurantes muchos son malísimos, pero te ponen ahí 3 estivas, unos focos, la música a todo volumen, y uno que se va a dar cuenta que la comida es mala si no te dan el espacio mental de disfrutar. Totalmente. Y yo creo que lo que estamos perdiendo con tanta saturación de sensaciones, y no hablo solo de música, es la capacidad de disfrutar. El placer se está convirtiendo en una cosa de Inmediatez. segundos, ¿cierto? De dopamina a la lata, como diría por un libro por acá tuyo. Sí, sí, sí. Total. Y hablando, por ejemplo, las diferencias culturales, porque es que no es lo mismo que el ruido que se hace en ciudades como, no sé, Manizales, Bogotá, que son más altas, el ruido que se hace en la costa, Sí, que son ya muy marcadas por la forma en la que la gente y la cultura de cada espacio está definida, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, desde hace muy poco estoy empezando a conocer como la cultura costeña por mi señorita hermosa novia. Entonces, uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Es como que, por ejemplo, la cultura de los picoteros, que el picor, el ruido de la gente en la calle, todo esto. Y son cosas que tienen un trasfondo cultural muy rico, muy bacano y todo esto, pero que la gente no mide la cantidad de problemática que hay detrás de esto, y que creo que es un reto dentro de la aplicación de la ley también, ¿no? Gigantesco. A ver, Adrián, varias cosas al respecto. En primer lugar, sí hay unas particularidades culturales. Y por eso mencionaba ahora la necesidad de que sea cada municipio, con su alcalde, su consejo, los que representan y conocen a ese lugar, quien tome las medidas. Y no un man en una oficina en Bogotá. Entonces estamos de acuerdo. Segundo, que algo sea cultura no significa que sea bueno. ¿Sí? Ah, no, que es que aquí nos gusta la cultura del pico. Pues bacano, pero y entonces te cagas la vida de todos tus vecinos, porque eso es cultura. ¿Cierto? O sea, la cultura no es buena o mala, la cultura es cómo nos comportamos. ¿Cierto? Y no sé, la esclavitud fue cultura, y los toros, el toreo, la tauromaquia ha sido cultura. No significa que sea bueno ni que no se pueda cambiar. La civilización y la evolución, el progreso, precisamente creo yo que consiste en ir moldeando nuestra cultura para que podamos vivir mejor. Entonces la cultura no puede servir como excusa. Ah, es que esto es cultura. A pegarle a las mujeres era cultura, ¿cierto? Ya sabemos que está mal, y lo estamos cambiando. Tercero, si bien hay diferencias culturales, es equivocado uno decir que esto simplemente es como de algunos lugares. Me explico. Mucha gente que me criticaron mucho por esta ley, por supuesto, sobre todo los costeños. Nunca me han insultado tanto, principalmente los costeños, pero nunca recibí, o sea, de donde más recibí quejas y apoyo fue de los costeños. Porque es que usted puede ser muy rumbero, pero usted necesita dormir. Usted tiene que madrugar a presentar un parcial, usted tiene que trasnochar estudiando, usted tiene un bebé que tiene que dormir, usted tiene que cuidar a su abuelita o a su tía que está enferma. Entonces, no es que los costeños sean ruidosos y ya. Y entonces, no.
está bien que haya una cultura de la música y extrovertida, pero no por eso entonces, de malas, alguien en esas peleas que tú me decías, entonces yo no puedo poner la música a todo volumen en mi casa. No, No, no te no, puede, no puede. justamente no. ¿Por qué? Pues porque la música se sale de tu casa, ¿me entendés? Es como si no sé, vos estás en una cita romántica con tu novia, con las velas, comiéndote ahí unas pastas que preparaste, y voy yo y me meto a tu casa con una grabadora a poner la música que a mí me dio la gana y te daño todo tu parche. Literalmente es intrusiva y es violenta. Entonces no es, y tampoco, que me pasó aquí en Medellín, no, que es que eso es una cosa de los niños del poblado, que quieren silencio, pero que los barrios populares son ruidosos. No, no. De donde más quejas hay del ruido en Medellín es del poblado, porque están casi todas las discotecas, ¿cierto? Segundo, en los barrios populares hay una cantidad gigante de gente que quiere descansar. Desde un domingo por la mañana, quiero dormir hasta tarde, quiero sentarme a leer, quiero ver una película, y el vecino no le dio la gana, entonces todos de mala. Entonces no podemos reducir esto a que es una cosa que me dijeron blanquito, me dijeron cachaco, me dijeron viejo, ¿sí? Me dolió lo de cachaco. No, No duele todos siempre. podemos entender que nuestra diversión no tiene por qué ser un No tiene que tormento afectar para a los los demás. demás, es cierto. Exactamente. Yo notaba algo muy curioso y es que muchas veces cuando se hacían estas rumbas en el barrio, era el vecino colocando su bafle, lo ponía y lo parchaba mirando a la calle, Claro, pa' ni afuera. siquiera para adentro. Entonces, entonces yo pasaba y miraba así como a la salita de la casa y el vecino por ningún lado. Entonces yo decía, bueno, aquí hay algo interesante y destacable, y es que el interés no es de que el señor escuche su música, él no la está poniendo para parcharse un rato a escuchar. El interés es imponer su bulla sobre los demás. Es una imposición. Es la ley del más fuerte llevada a decibeles. Es quién lo tiene más grande. Sí, es una medida de ¿Quién varas. lo tiene más grande, cierto? ¿Quién es el parlante más grande y quién lo pone más duro? Y lo que vos dices, muchas veces uno escucha un ruido del hijo de puta y uno dice, no, pues esto debe ser una rumba. Y va y son dos huevones con media de guaro Exacto. y con música para todo el barrio. Parce, qué necesidad. Es una problemática muy grande. Es- Lo primero es atacar pues, el bolsillo, que es lo que más nos duele normalmente, lastimosamente. Pero tú crees que, pues, siendo lo más optimistas posibles, ¿tú crees que en unos años nuestra sociedad va a empezar a ser más consciente de ese nivel de ruido y podemos cambiar un poco? Sí, Adrián, si aplicamos la ley, y la ley tiene todo un componente pedagógico y de cultura ciudadana, sin duda, si empezamos a ser más conscientes, y esto debería empezar desde los niños, desde los colegios, ser más conscientes de los problemas asociados al ruido, de cómo estamos perdiendo capacidad auditiva, vamos a ir generando cambios. Yo creo profundamente en los cambios, ¿cierto? Porque cuando yo era niño, hace muchos años ya, 40, uno se comía un paquete de papitas y botaba el papel a la calle. Hoy en día uno no hace eso, qué pena, qué oso, Claro, claro. ¿entendés? Son cositas Cuando yo pequeñas. era adolescente, uno veía una pelada en la calle y le gritaba cosas. Hoy en día, ¿sabe qué pena? Me da pena. Ya no hacemos eso, entonces sí somos capaces de cambiar. Y esto también tiene que llevarnos progresivamente a un cambio, siempre y cuando empecemos a implementar los aspectos pedagógicos y también los sancionatorios de la ley. Cuando yo estaba en la universidad, uno salía por la noche en el carro y se tomaba media de guaro, manejando tranquilo. Hoy en día ya a uno no se le ocurre hacer eso, porque hubo pedagogía y hubo sanciones. Entonces yo sí creo en los cambios culturales a partir de ese par de herramientas, la zanahoria y el garrote. Claro, claro, hemos podido darnos cuenta de que hay cosas que sí se pueden cambiar de a poco Claro. primero empiezan desde las sanciones, luego ya se van volviendo como parte de lo que entendemos y bueno, los cambios van sucediendo. Bueno, esperemos que todo eso realmente tenga sus frutos en un futuro y que realmente podamos estar todos tranquilos en nuestra casita un domingo por la mañana, ¿cierto? O un viernes por la O un noche con viernes tu por la novia noche, en unas sí. cenas románticas. Sí, O estudiando para el en parcial. estos días nos pasó, ¿cierto? Estábamos nosotros aquí tratando de dormir y una rumba vallenata, la cosa más horrible, y un martes por la noche, un bendito martes por la noche, no, ay Dios mío. Pero bueno, esperemos que eso ayude un poco. Bueno, Daniel, ya como para cerrar, quiero hacer una pequeña sección hablando del proyecto de la reducción de riesgos y daños por consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Ya es bien sabido que eres una persona que digamos que fomenta el consumo responsable y pues de conocimiento del cannabis, pero no solamente eso, sino que fomentas pues como un consumo seguro de sustancias como el alcohol, el cigarrillo y un montón de cosas, más allá
la visión que ha tenido pues mucho el gobierno de que lo mejor es que no consuma nadie nada de eso, lo ilegal, sino que más bien desde el punto realista de que eso no se puede evitar y que lo mejor que podemos hacer es fomentar espacios seguros y sobre todo educar a la gente, ¿no? Hablemos un poco de eso. El, el enfoque de reducción de riesgos y daños no me lo inventé yo, ni se lo inventaron unos hippies marihuaneros por allí encerrados. Es un enfoque propuesto por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es un hecho en todo el mundo que hay un consumo amplio de todo tipo de sustancias legales e ilegales. La más problemática hoy en día en Colombia, la legal, el trago. Sí, Es la más problemática en cuanto a daños a la persona y a su entorno. Y no hay realmente muchas campañas al respecto, ¿cierto? Pues ya uno le dicen ahí, pues como consuma con moderación, pero no se hace eso mucho. no Entonces, sirve, lo eso. primero es decir que esto no es únicamente para marihuaneros o para gente que mete cocaína. Esto es para todo el mundo, en especial, insisto, allí donde hay más problemas, que es alrededor del alcohol. Y es propuesto por Naciones Unidas. En Colombia tenemos políticas públicas para evitar que la gente consuma. Está bien, está bien. Tenemos políticas públicas para aquellos que se volvieron adictos. Pero en la mitad, estás vos que te tomas mediecita de guaro, tú te tomas 2 vinos un fin de semana, o te fumas un bareto, que no tenemos lo que se llama técnicamente consumos problemáticos. Entonces lo que queremos es que la gente mayor de edad, insisto, esto es para mayores de edad, que decide consumir, no llegue al consumo problemático. ¿Y cómo se hace esto? Dándole a la gente en primer lugar información, dándole recomendaciones. Cuando su mamá le dice, si va a tomar, coma bien. Eso es un enfoque de reducción de riesgos y daños. ¿Entendés? Si va a tomar, no use WhatsApp. Ah, sí, Que termina escribiéndole a la ex. Esa evita Eso muchos es. daños, sí. Uy, Eso madre. es reducción de riesgos y daños. Entonces necesitamos una política pública que le dé a la gente la información, las recomendaciones, que el Estado también haga algo que no está haciendo hoy en día y es hacer un seguimiento y un monitoreo de qué sustancias están circulando. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, en Medellín hay un problema gigante con el tusi, que no es tusi. Uy, marica, sí. Listo. Que son cosas hechas por ahí, o llegan pastillas de éxtasis o de lo que sea, que son súper malas, porque son de pésima calidad, y nadie está haciendo un control sobre eso. Entonces lo está haciendo, es un programa privado que es Échele Cabeza, que hacen un análisis y dicen, ojo que la pastilla, el piratica está circulando y eso es malo, no consumir, ¿cierto? O que te digan, si usted va a meter, no sé, si usted está borracho, no fume marihuana, porque le da la pálida, ¿cierto? No mezcle esto con esto, o no mezcle, no sé, cocaína con Red Bull. O sea, todo lo que podamos darle a la gente de información para que no se nos muera. Es que se muere la gente en las fiestas, en los festivales de tecno. Entonces sabemos que la gente está consumiendo drogas o alcohol y nos quedamos como, ay no, ay, ojalá que nadie consuma, que eso es muy malo. Y mientras tanto la gente está muriendo, gente mayor de edad que tiene la libertad de decidir. Entonces esto pretende llevar ese enfoque. Va a ser un proyecto muy polémico en el Congreso, yo sé. Pero no le hace. Pues para eso estamos, ¿me entendés? Para dar ese tipo de peleas. Yo le creo mucho al tema, creo que permite salvar vidas, y eso es lo más importante de este proyecto de ley. Total, Daniel, y es que la mayoría de nosotros estamos en ese punto, o sea, en ese punto medio de que consumimos sustancias todos, ya sea, o si no es que te atascas de azúcar todos los días, estás tomando trago, te fumas tu porro de vez en cuando, fumas cigarrillo o metes cosas. Y uno lo lleva en ese punto de que no es problema, y no, estoy bien, todo bien, y la mayoría de la gente somos como así, como tapándonos un poquito para que no nos juzguen. Pero muchos hemos llegado hasta el punto en ese filo tan delgado de quedar en una dependencia. Y muchas veces ha sido por no tener la información suficiente. Claro. Me pasó en algún momento con el consumo de cannabis que uno pierde el control, ¿cierto? Y llegar a la conclusión de que no, es que el consumo no es como tal el gran problema. Ojalá que no ni empezara, pero ya lo hiciste. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de tener la información suficiente y la conciencia para decir, bueno, la puedo usar? Sí, la puedo usar un fin de semana. Claro, La puedo usar que de seas vez en cuando. responsable, pero no te vas a trabar para irte para el colegio, porque tú no vas a aprender nada. Y sucede en general, o sea, esto se enmarca en algo más amplio que lo llamamos la gestión responsable del placer. Estamos en una búsqueda permanente de placer, ¿sí?
¿Cómo hacemos para que eso sea responsable? Y salgámonos de las sustancias. Celular. Uy, sí. Qué puta adicción esto, ¿cierto? ¿Cómo haces para que esto sea más responsable? El sexo, delicioso el sexo, pero ¿cómo haces para que eso sea responsable? No solo para que no estés infectando gente, sino para que no pierda lo placentero y no se vuelva Claro. un scroll, un scroll, un scroll. En general, la gestión responsable del placer me parece que es un concepto súper liberal en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que le da la libertad al ser humano de que desarrolle su individualidad, pero de una manera que lo enriquezca y lo construya, y no que lo vuelva un vicioso del sexo, del celular, del aguardiente, del cigarrillo, de la marihuana. Y que uno entienda el trasfondo científico de esto. Es que tenemos nuestros sistemas dopaminérgicos hechos un verguero porque no podemos, no sabemos principalmente que tanto estímulo y tanto consumo de tantas cosas al mismo tiempo nos están desajustando receptores en nuestro cerebro y que entre más se desajusten, menos capacidad vamos a tener de disfrutar de las cosas del día a día, del presente. Estamos aturdidos. Ujú. Estamos aturdidos de estímulos de todo tipo. Entonces no podemos como tomarnos un tiempo de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida o de darnos cuenta de que nos estamos volviendo unos adictos al mismísimo celular Horrible. y que eso llega a un punto en el que no es avanzado y avanzado, no va a tener un punto muy fácil de retorno para la Terrible. mayoría de la sociedad. Y poder trabajar en eso. Yo hace poquito me fui a un viaje y dije, voy a pasar 15 días sin redes sociales. Marica, me leí 4 libros, caminé, visité 5 museos, y yo, ¡wow! Y ya estoy otra vez pegado a Ya esta no volví a huevona. agarrar, ey, sí. Qué maricada con eso. Y no, y todos, no es como que uno diga que a uno no le pasa. Yo soy de los que escroleo y escroleo y escroleo y Si uno escroleo. después de un rato dice, ¿qué mierda pero estoy haciendo con mi vida? Nada. Eso. ¿Qué aprendí? Nada. Ni chimba, ¿Qué construí? Nada. horrible. Y no deja. Es horrible, es Y horrible. uno se siente atrapado. Mm. Pero bueno, ser conscientes de eso y al menos como hablarlo y al menos como tratar de entenderlo, nos hace un poquito menos esclavos, por así decirlo, ¿sí o qué? Así es. Exacto. Bueno, Daniel, no, yo creo que tocamos todos los puntos que tenía pendientes. Qué chimba haberte tenido por acá. Muchas gracias por contarnos todo esto desde un punto de vista más relajado, menos político, que es algo que agradecemos mucho porque a veces nos cuesta entender un poco todas estas implementaciones, todos estos proyectos, todas estas cosas. Entonces, no, muy agradecido de que hubieras venido. Y si tienes algo más para compartirnos, para decirle a la gente que nos está viendo, es tuyo el espacio. Adrián, primero, pues muchísimas gracias por la invitación, muy bacano lo que están haciendo. No, el mensaje es, aunque a usted no le guste la política lo afecta a usted, ¿cierto? Usted puede hacer el huevón, pero la política está ahí, ¿cierto? De la política depende cuánto vale el pasaje del metro, si la calle que lleva a su casa está pavimentada, si el colegio de su barrio está abierto o está cerrado, si hay cancha o no hay cancha. Entonces, yo no digo que todo el mundo se tenga que lanzar a la política, pero no se esconda. Está ahí, infórmese, piense, participe, hágase representar, porque si no, te lo va a comer. Churchill decía que el que no está alrededor de la mesa está en el menú. Uy, ¿Sí? man. Yo creo que es mejor estar alrededor de la mesa. Claro. Uno le da mucho la espalda a la política porque eso no, qué pereza. Y es cierto, es aburrida, pero es que marica nos toca a todos. Nos toca. Yo les voy a confesar algo. La primera vez que yo voté tenía 31 años. Yo ni siquiera votaba, no me importaba. ¿Cierto? Y ya soy congresista y ya quiero ser alcalde de Medellín porque me di cuenta que es ahí donde se hacen las cosas. Entonces, infórmense, interésense, participen. Hay muchas formas de participar. ¿Cierto? Puede ser en el grupo ambiental del barrio o en la sede cultural de la vereda. Hay muchas formas de participar. Participen. Participen, muchachos, participen. Bueno, déjenos sus comentarios, qué opinan de toda esta conversa, qué les pareció. Dejen los comentarios a Daniel, revisen las redes, revisen los proyectos de ley. Vamos a dejarlo por acá. Recuerden darle like al capítulo, claro que sí, compártanlo, suscríbanse, como no. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos episodios. Pillen lo que tenemos por aquí abajito. Y chaitos, la buena. Bye bye.